que requieren receta. Aquí hay un fondo del problema. Deberemos de tener un manejo más racional de los medicamentos, pero no nada más de los antibióticos, como es la percepción que se da, no, es de todos los medicamentos, porque inclusive los de libre acceso también tienen su riesgo. Lamentablemente, la semana pasada tuvimos un evento nacional en la asociación para revisar el tema y analizando brevemente llegamos a la conclusión de que en México hemos desviado un poco la práctica de la farmacia en nuestro país. Nos hemos alejado un tanto de lo que es una institución de salud que requiere un manejo adecuado de los medicamentos y una dispensación. Resulta que la idea que hay es de despachar los medicamentos y en ese sentido nos hemos ido en una dirección equivocada, es decir, los medicamentos se están manejando como si fueran abarrotes, perdón por los abarroteros, pero los medicamentos y se despachan como si fueran abarrotes. Bueno, son drogas, ¿no? Sí, o sea, son drogas, me refiero al uso drogas, sí. literal de la palabra. O sea, claro, químicamente... Los medicamentos se dispensan. Claro. Y dispensación es proporcionar el medicamento a los usuarios, a los consumidores, con una orientación complementaria. Tanto si es por la prescripción del médico, también hay que hacer un refuerzo del tratamiento que manda el médico. Y esta adherencia a los tratamientos se ha estado olvidando. Entonces, en nuestro país pareciera ser que para adquirir los medicamentos hay que hacer filas para comprarlos y hay que hacer filas para pagarlos. Pero no hay, pues, esta dispensación. En Anafarmex hemos promovido e impulsado el programa de capacitación y de formación, porque atrás del manejo de un medicamento tiene que ir una orientación complementaria. Y esto se ha olvidado. Analizábamos ya para finalizar este análisis que el modelo de farmacia idóneo que deberemos de seguir en México es el modelo europeo. Y son pequeñas unidades de servicio profesionales, muy eficientes, pero que tienen una red de farmacia, es una red que cubre a toda la población. Y aquí en México hemos hecho lo contrario. En lugar de garantizar esa red, hemos ido concentrando a un esquema vertical. Y esto nos lleva a una práctica de la farmacia errónea, es decir, se venden los medicamentos como pues mercancía de uso, de consumo generalizado. Y ahí es en donde estamos perdiendo terreno. De manera que revertir esta situación nos va a ayudar en el futuro, Viviana. ¿Cuáles son, por qué hablamos y hacemos tanto énfasis en las precauciones? La gente oirá y dirá, bueno, ¿qué tanto da, qué más da el tomar esto o aquello? ¿Cuáles son los riesgos? Doctor, mira, Viviana, para que un medicamento realice su efecto, sin duda necesita hacer una modificación en nuestro organismo, de tal forma que todo medicamento nos va a condicionar algún cambio en alguna reacción química, de tal forma que eso le permita establecer la acción para la cual se indicó, de tal forma que todo medicamento, por aparentemente benigno que parezca, nos va a condicionar un cambio en el funcionamiento de nuestro organismo, ¿sí? Ahora, ¿te refieres a esas precauciones? Bueno, todos los grupos de medicamentos traen una leyenda, o deben traer una leyenda en la cual se habla de contraindicaciones, de precauciones, ¿sí? Y además las indicaciones. Y estos son aspectos que la población general desconoce y que, si bien sabe que X medicamento funciona para tal cosa, no conoce las contraindicaciones o las precauciones que debe tener. Y un ejemplo muy común es, por ejemplo, los antivirales, ¿sí? En algunas personas puede elevar la presión arterial. Y eso la mayoría de la gente no lo sabe. Sabe que le quita las molestias de la gripa y se lo toma para esas molestias, pero si es un paciente con hipertensión o es un paciente que está en el borde de sus cifras tensionales normales, a lo mejor eso le eleva la presión y entonces le va a condicionar un problema que no tenía en mente y que además no tiene por qué saberlo porque no está capacitado para ello. Por ello es mejor acudir con un médico, ¿no? Sí, muchas veces termina siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Claro. Acaba uno complicando. Lo que no podría ser es que para cualquier cosa tengamos que ir al médico, ¿verdad? Imagínate que después de una noche que te tomaste unos tragos, al otro día, porque tienes algo de reflujo, tuvieras que ir al médico para comprar
unas pastillitas para el reflujo. Eso no es viable, por eso están este tipo de medicamentos y por eso insistimos mucho en no satanizarlos y en no exagerar hacia el otro lado el péndulo, en decir, no tomes nada, que sea para inaccesible. cualquier cosa ve al médico. No es así. Ese tipo de padecimientos benignos y normalmente autolimitados es para ello. ¿Qué pasa? Que efectivamente no leemos los instructivos, si no vemos ahí que en el antigripal dice no lo tomes si tienes la presión alta, pues estoy cayendo en un riesgo. Pero ojo, no es riesgo del medicamento, es un riesgo en el que yo caigo por no tener la precaución de leerlo bien. Por otro lado, hay una práctica muy semejante, equiparable a la autoprescripción, que decíamos que es riesgosa. No sé lo que tengo, no sé qué es lo que me cura y lo compro. Y me aventuro a... Y hay algo equiparable a eso que es, ya hice el esfuerzo de ir al médico, ya tengo mi prescripción, llego a la farmacia y me la cambian por otra cosa. ¿Sí? Este tipo de sustitución de un medicamento por otro, que en ocasiones será por un medicamento genérico que efectivamente tenga la misma sustancia activa, pero puede ser otro medicamento, puede estar en otras dosis, puede tener una formulación diferente. Entonces, esta práctica es igualmente riesgosa cuando cambiamos la receta que nos dé el médico. Es equiparable a la autoprescripción. Y yo creo que más allá de que, bueno, lo importante que ya hicimos hasta este momento es analizar el problema. ¿Qué le debemos de decir hoy a la señora que nos está viendo, a los niños que nos están viendo en la calle? Uno, los medicamentos que requieren receta es porque necesitamos que el médico nos vea. Cuando una enfermedad dura más de unos cuantos días o es algo súbito que no parece ser autolimitado, debemos acudir al médico. Debemos de seguir sus instrucciones al pie de la letra, no cambiar la prescripción, seguir el tratamiento por el tiempo y las dosis que sean necesarias, y en ese momento vamos a estar en un lado seguro de la salud. Cualquier otra desviación hacia esas conductas, vamos a estar en una conducta riesgosa. Y claro, cuando hablamos de medicamentos, el riesgo es nuestra salud y no hay nada más preciado que ella, porque no podemos recuperarla. No es como chocar el carro que, bueno, algún día lo recuperaré. Sí. La salud no se recupera. Antonio. Aquí lo importante es que vayamos a un manejo más racional de los medicamentos y que fomentemos una cultura de ir al médico, pero también de pedirle opinión al operador de la farmacia. Pero me refiero al operador de la farmacia que está certificado. Eso es ahí donde decías que hay un vacío, ¿no? Claro. Sí. En este momento, porque en ocasiones acudimos a ellos como si fueran médicos. Oiga, ¿qué me recomienda? Y bueno, la verdad es que es sumamente... es muy importante esto que mencionas porque vamos a ubicar, voy a poner dos ejemplos. Sí. En la farmacia, el operador que está certificado en el manejo y en la dispensación de medicamentos está calificado para dar una orientación complementaria, una orientación básica, no es un profesional, no lo tenemos lamentablemente. Tenemos 100,000 operadores de farmacias en este país y no pueden tener una licenciatura o no los podemos mandar a una licenciatura a la universidad. Pero voy a un ejemplo. Se recibe mucha publicidad sobre muchos productos que pasan de una manera disfrazada como si fueran medicamentos. Quiero aclararlo, los medicamentos son resultado de una investigación y de pruebas que tienen que hacerle a los medicamentos científicamente para valorar sus efectos terapéuticos. Pues existen otro tipo de productos que sirven para la salud que se llaman suplementos alimenticios. Estos suplementos alimenticios, si bien vienen en presentaciones farmacéuticas, es muy importante para las señoras que nos están escuchando, vienen en cápsulas, en tabletas, jarabe, etcétera, como si fueran medicamentos. Solo que no son medicamentos, son de libre acceso y tienen una leyenda con letra chiquita que dice, es responsabilidad del que se administra este producto el riesgo. Entonces, por decirlo futboleramente, nos están metiendo gol porque se abusa de la buena fe del consumidor y se le anuncian bondades y se le anuncian efectos terapéuticos que no tienen, y esto es un engaño. Eso por un lado, y en ocasiones combinados con algún medicamento, cierto tipo de suplementos y demás también pueden ser... Habría que advertir entonces
Debe darse una campaña también de información, de alerta, de educación a la población. Por eso yo mencionaba semanas antes de que este programa de reordenamiento de los antibióticos, si bien es para a la larga tener un mejor manejo de ellos, y lo vamos a apoyar, tanto los prestadores de servicios, los médicos, valdría la pena también que se tomaran en cuenta otras alternativas, como son una campaña de información y de educación a la población, y que también se le dé acceso a los servicios médicos a la población, porque va a haber una demanda tremenda, porque de esto consulta va a ocasionar y de, Aquí, por ejemplo, de recetas. Estamos totalmente en vivo, y a través de Facebook y Twitter, que pueden conectarse con nosotros, Pensar México con Vivian Silverstein, lo pueden buscar ahí. Nos escribe José Antonio Nieto: se recurre a la automedicación porque no hay dinero para ir al médico y el IMSS suele dar citas tardías. A través de Facebook, Patricia García nos escribe: a veces te automedicas porque en el IMSS o en el ISSSTE siempre te recetan lo mismo. Es cierto, hay que